Comenzamos con la primera de las entrevistas de esta noche y es que el próximo 28 de mayo se van a cumplir 2 años, ¿no? Ese tan mencionado Ecuador de la legislatura, y precisamente por eso hemos invitado al alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bea. Gracias por la invitación. Tenemos siempre como esa fecha, ¿no? Esa mitad de legislatura, ese Ecuador, esos 2 años. ¿Cómo es el balance que hace? Bueno, realmente, aunque las elecciones fueron por esas fechas, ¿no? Hay también otras 2 fechas importantes que quiero comentar. La primera es en junio, que es cuando tomamos posesión, los concejales, y en julio, que es cuando se conformó el gobierno, y desde julio pues empezamos a intentar desarrollar nuestro proyecto político. Proyecto político que, respondiendo a tu pregunta, pues está siendo muy complicado desarrollar. Yo sabía que los partidos tradicionales lo iban a poner difícil, sobre todo pues quien había estado gobernando todos estos años, pensando en el Partido Popular. No obstante, bueno, pues como comentas, hace casi 2 años, ¿no?, que empezamos esta andadura, que empezamos todo esto, y he de decir que yo no me esperaba para nada que Partido Popular y Partido Socialista fuesen capaces de tejer un pacto, ¿no? un pacto entre ellos, conocido, bueno, el pacto de desgobierno o incluso el pacto del caprichos, ¿no?, del que ya se habla. No me esperaba tampoco, ni muchísimo menos, que Vox se sumase a este pacto, ¿no? Un pacto de PP con Vox, bueno, me lo podría haber esperado. Un pacto del Partido Socialista con Vox, ¿no?, como el que se mantiene en este momento, pues bueno, no me lo esperaba. Incluso, fíjate, Bea, en las primeras semanas de mandato, cuando Partido Popular y Partido Socialista llegan a un acuerdo con Vox para repartirse los cargos en los consejos de administración de los consorcios públicos, yo, bueno, entendí que era una pataleta. Digo, bueno, pues están enfadados, ¿no?, porque no ganaron las elecciones, pero no esperaba que fuesen a mantener esto en el tiempo, uniendo el sentido del voto en todo momento, porque aquí estamos hablando de que para que un proyecto de lo que sea, proyecto de reglamento o proyecto de ordenanza, proyecto de presupuestos, para que un proyecto no salga adelante, es necesario los votos también de Vox. Es necesario los votos en contra de Vox, es necesario votos en contra del Partido Popular, que tienen 5, del Partido Socialista, que tienen 4, por lo tanto empatan a 9 con los que tenemos en el equipo de gobierno, y es necesario también los votos en contra de Vox. Y bueno, pues hay muchísimas cuestiones bloqueadas por su voto negativo conjunto y constantemente. De hecho, ese clima, ¿no?, o esa situación en la que hemos visto la propia prensa que costaba llegar a acuerdos, se ha visto también en los presupuestos que este año han tenido como resultado esa cuestión de confianza. ¿Cómo lo ha vivido? Pues con mucha pena y dolor, Bea, porque una cuestión de confianza está pensada. Es un mecanismo democrático, puesto que los ayuntamientos no podemos convocar elecciones, ¿no? Entonces, lo que no permite nuestra legislación, ni ninguna otra en un sistema democrático, es que el gobierno quede bloqueado. Siempre hay mecanismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno de España, para evitar el bloqueo puede convocar elecciones. Los ayuntamientos no podemos convocar elecciones, entonces el mecanismo es el de la cuestión de confianza para poder sacar adelante los presupuestos. En el caso de que la cuestión de confianza pues no prospere. Bueno, cuando Partido Popular, Partido Socialista y Vox votaron en contra de la cuestión de confianza, que es aquí donde quiero incidir, primero votaron en contra de los presupuestos, ¿vale? Podía haber votado en contra de los presupuestos y haberse extendido en la cuestión de confianza, diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con los presupuestos, pero si no voy a formar un gobierno, me abstengo. Pero no, votaron en contra, que es aquí donde quiero llegar, ¿no? Votaron en contra sabiendo ya que ellos no querían gobernar, sabiendo ya que ellos no iban a hacer un gobierno alternativo, ¿no? Sin embargo, van a seguir en la oposición bloqueando absolutamente todo. Y esto me parece gravísimo, ¿no? El mecanismo de la cuestión de confianza está pensado para, o bien gobierna usted, o bien nos deja gobernar. Bueno, finalmente, votando en contra de la cuestión de confianza y no presentando ningún gobierno alternativo en este mes que había de plazo, lo que han conseguido es bloquear el Ayuntamiento de Aranda de Duero durante un mes más.
este bloqueo implica que no podemos hacer nuevas inversiones, que no podemos, por ejemplo, pues, reparar calles, no podemos cambiar nada que se estropee ni hacer nuevas inversiones que tanto Aranda necesita. ¿Para qué están haciendo esto, no? Bueno, están haciendo esto primero porque no quieren gobernar, ¿no? Porque si no, hubieran utilizado este mecanismo para ponerse a gobernar ellos. Lo están haciendo pues para luego decir, ¿no?, a los ciudadanos, a los votantes, ven qué malos son en sentir Aranda, ven qué malos son en este tripartito, que no han ejecutado su programa de gobierno. Bueno, nos está costando ejecutar parte sí estamos pudiendo, pero con mucho esfuerzo nos está costando ejecutar parte del programa de gobierno porque no nos dejan gobernar, no nos dejan que haya presupuesto, votan constantemente en contra, ¿no? Y bueno, al final me da mucha pena, que es donde empezaba esta respuesta, porque quien sufre son los ciudadanos, son los arandinos, son las arandinas. Por supuesto que los que estamos aquí lo pasamos mal, pero ya es que ni siquiera es eso. Quien lo pasan mal son los arandinos, que tienen necesidades y que no se ven atendidas, ¿no? Y no se ven atendidas pues, por el voto en sentido negativo. Y hay pues muchísimos ejemplos, ¿no? Desde cuando hemos intentado modificar la RPT para poder introducir más personal, ¿no? Y que con este nuevo personal los plazos pudiesen agilizarse, ¿no? Pues tanto en obras como por ejemplo en registro, cuando alguien va al ayuntamiento, que no haya colas, que se le atienda rápido. Bueno, no nos han dejado, ¿no? Y bueno, sin una administración sin presupuesto es que no puede hacer absolutamente nada. Como no puede hacer absolutamente nada, el mecanismo que prevé la ley es convocar elecciones. En el caso de, por ejemplo, el Gobierno de España, los ayuntamientos no podemos convocar elecciones, no está permitido. Entonces el mecanismo es cuestión de confianza. ¿Para qué? Para que gobiernen otros. Bueno, aquí ni gobiernan ni dejan gobernar. No han presentado gobierno alternativo para bloquear el Ayuntamiento de Aranda un mes más. Es que cualquier resquicio le vale para bloquear pues el ayuntamiento. Es una figura que hemos visto en más ocasiones, ¿no? La cuestión de confianza que se han dado en otros gobiernos, pero que si bien no es un elemento habitual, ¿no?, que en todas las legislaturas ocurra. Entonces, igual los ciudadanos pueden preguntar, ¿pero de verdad no había otra opción? ¿El alcalde qué contesta a eso? Pues que lo hemos intentado constantemente, ¿no? Lo intentamos el año pasado, casi nos vemos forzados a utilizar el mismo mecanismo. Ya el año pasado se ausentaron de las comisiones informativas. Esto es muy grave, esto sí que es ilegal, ¿no? Y tiene un castigo, está esto previsto en el reglamento orgánico, está previsto en la organización, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos políticos que se ausentan de las comisiones? Además aquí se ausentan deliberadamente para que no haya quórum y por lo tanto no pueda prepararse el tema, ¿no? Realizar un dictamen que se llama, antes de que cualquier asunto vaya a pleno, tiene que antes que ir a comisión, ¿no? Lo bloquean ya en fase de comisión. Esto lo hicieron el año pasado. Este año lo han intentado repetir, de hecho volvieron a ausentarse de la comisión, ¿no? Pues muestra de su voluntad de dialogar, no acudir a la comisión para que no pueda celebrarse. Lo que pasa es que esto ya, bueno, como se suele decir, pasaba de castaño oscuro, esto yo ya no lo iba a permitir, ¿no? Entonces en este caso hubiésemos aplicado el régimen sancionador y hubiésemos seguido adelante con la cuestión de confianza porque hay una ausencia deliberada para evitar que el funcionamiento ordinario democrático, ¿no?, del ayuntamiento. Más allá de esto, hemos intentado negociar, ¿no?, con Vox, pues ni siquiera nos ofrecieron una fecha para podernos reunir, todas las fechas les venía mal, ¿no? Además, con Vox tuvimos una mala experiencia el año pasado, porque en las primeras reuniones que tuvimos nos hicieron una serie de propuestas que consideramos que eran bastante asumibles y que mejoraban el presupuesto, las aceptamos y luego votaron en contra, ¿no? Con el Partido Popular y Partido Socialista, bueno, pues es que todas y cada una de sus medidas estaban pensadas para bloquear el funcionamiento de la administración. Voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Endurecían los trámites administrativos, ¿no? El PP en concreto. El PP imponía más trámites administrativos, más burocracia. ¿Para qué está pensada la burocracia? Bueno, pues la burocracia está pensada para ser garantistas, ¿no?, para evitar pues, que pueda haber conflictos de intereses, para ser garantistas. En este caso concreto, los procedimientos que ellos introducían, más trámites, más burocracia,
no, yo no veía que fuese para ser más garantistas. De hecho, no fueron capaces de explicarlo, de justificarlo. Entonces, ¿para qué? Para retrasar, ¿no?, la ejecución del presupuesto, pues en las bases de ejecución. Luego quitaban partidas económicas que considero fundamentales, como por ejemplo trabajos de consultoría y de redacción de proyectos, ¿no? Es decir, no puedes hacer una obra si no tienes antes un proyecto, lógico, ¿no? Y bueno, también partidas importantes, como por ejemplo de las asociaciones de vecinos, quitaban todas las subvenciones para asociaciones de vecinos. Yo creo que por error, pero bueno, hasta ese punto, ¿no?, que era quitar por quitar, ¿no?, para intentar entorpecer. No había ninguna propuesta constructiva, ¿no? En el caso del Partido Socialista, más de lo mismo, no había ninguna propuesta alternativa de inversión. También, ¿no?, algunas de las que se nos proponía por parte del Partido Popular, pues eran propuestas que pueden ser buenas, como por ejemplo una casa de las asociaciones. Bueno, a quién le puede parecer mal, ¿no? A mí me parece bien, pero sabiendo que es un proyecto que no está maduro, entonces que hoy en día, en este ejercicio presupuestario 2025, saben, porque conocen los plazos, han estado gobernando, es totalmente imposible hacer todo el proceso administrativo, ¿no? Entonces es necesario en el 2025 pues hacer un proyecto, la redacción del proyecto es saber qué vas a construir, va a hacer falta hacer modificaciones urbanísticas, mirar dónde lo vas a construir y hacer la redacción del proyecto. Y el año que viene podrás construir. Bueno, pues todo se basaba en esto, en proyectos irrealizables, ¿no?, que no estaban maduros. ¿Con qué? Con el objetivo de torpedear. Aún así se celebraron reuniones cuando vimos que, primero, iban demorando las fechas, ¿no? Nos daban plazos de una semana, luego de otra semana, etcétera, ¿no? En esta incluso buscaron excusas peregrinas, porque nosotros queríamos negociar antes de que el proyecto de presupuestos estuviese presentado. No nos dieron ninguna respuesta, ninguna opción, ninguna propuesta constructiva, ¿no? Iban demorando los plazos, pues bueno, con la excusa, no, es que el presupuesto no está informado por intervención. Oiga, no se preocupe usted, que cuando lo presentemos, según dice la ley, claro que estará informado por intervención. Pero si ahora tenemos dificultades por problemas de falta de personal en intervención, vamos a ir negociando la parte política y así podremos ir avanzando. Bueno, distintas excusas para no sentarse. Bueno, y finalmente, pues cuando deciden hacer aportaciones, hacen enmiendas ya al proyecto de presupuesto, pues bueno, de estas características que he dicho, ¿no? Nos comentaba. Otro de los temas de los que se ha oído hablar en todo momento, ¿no?, aquí en los medios de comunicación tenían una parte ese tema presupuestos, pero otro de los asuntos por el que le tengo que preguntar es la RPT, la relación de puestos de trabajo. ¿En qué punto se encuentran estas negociaciones? Bueno, muchas gracias, Bea, por la pregunta. La intención política que teníamos y que, bueno, pues viene del gran esfuerzo que está haciendo la Concejalía de Personal, ¿no?, en concreto, pues Belén Esteban, la concejala de Personal, era, según la planificación, haberlo llevado al pleno de este mes de mayo. No obstante, ¿no?, las últimas reuniones que ha habido en las mesas de negociación nos han pedido, sus miembros, ¿no?, nos han pedido pues posponerlo unas semanas, bueno, para disponer ellos algo más de tiempo para realizar algunas aportaciones. Nuestro compromiso político estaba ahí, estábamos preparados para llevarlo en mayo. No obstante, nosotros queremos que sea una RPT, una RPT consensuada y una RPT duradera. Por lo tanto, si la mesa de negociación nos pide algo más de tiempo, pues solamente podemos ofrecérselo, ¿no? Entonces, nos hemos marcado nuevamente los plazos políticos en junio llevar la RPT. Y es que esto es sumamente importante, Bea, puesto que sin trabajadores, lógicamente, no podemos funcionar. Y aquí hay dos problemas, ¿no?, en cuanto a la materia de personal, ¿no?, de los trabajadores. Uno, la falta, pues vemos, ¿no?, ya lo he dicho tanto yo como la concejala de Personal, vemos en algunas concejalías, en algunos departamentos, ¿no?, como no hay trabajadores adaptados a las necesidades de hoy en día, tanto por número, porque tenemos, por ejemplo, 2 arquitectos, ¿no?,
solamente, y tenemos un gran volumen de obras, ¿no? Entonces no se puede abordar con la suficiente rapidez, como por tipo, ¿no? Pues vemos como, por ejemplo, no tenemos un técnico de movilidad o no tenemos alguien en comunicación, ¿no? Un jefe de comunicación. O como en informática, pues sí que tenemos un departamento informático, pero tenemos pocos informáticos y no tenemos alguien que lidere la innovación tecnológica, más que nada porque el día a día te come, ¿no? Bueno, eso es un problema, la falta de personal. Pero es que otro problema es la rotación de personal. Estamos ofreciendo unos salarios más bajos que con respecto al sector privado, eso en primer lugar, que aquí, bueno, seguro que muchos de los que nos están viendo dicen, vale, sí, pero eso va en la condición de funcionario, es decir, tienes peores condiciones económicas que en el sector privado, pero tienes más estabilidad, ¿no? Un trabajo para toda la vida, como suele decirse. Y es verdad, tienen razón, ¿no? Pero es que ni siquiera hablamos de que no podemos competir con el sector privado en un momento en el que, recordemos, hay pleno empleo, que es difícil, ¿no? Si es que además no podemos competir con otras administraciones públicas, porque también tenemos no solamente salarios más bajos con respecto a otras administraciones públicas, sino sobre todo, y lo más importante, como no hay plazas creadas porque estas plazas no están en la RPT, ofrecemos trabajos temporales. Claro, ¿quién va a esforzarse después de acabar una titulación, la que sea, de FP, de grado, de lo que sea? ¿Quién va a prepararse una oposición, ¿no? O examen, dependiendo, pero tienes que preparártelo para que te digan vas a cobrar menos y en 9 meses o 6, dependiendo, hay algunos que son más duraderos, ¿no? Pero algunos son de 6 o 9 meses, ya no vas a poder trabajar aquí. Hombre, pues ¿quiénes se apuntan? Se apuntan aquellas personas que se están preparando otros procesos, ¿no? Y que se presentan a varios y el que primero obtienen ahí se quedan. Pero claro, cuando vienen al Ayuntamiento de Aranda, pues mientras tanto se presentan a otros y en el momento que sacan una plaza fija en otro sitio, porque aquí no la ofrecemos, se marchan. Es lo que dice Policía, que ellos claro. Precisamente, mucha de la plantilla, no sé si era casi el 75% o así, a lo largo de... se ha ido moviendo, buscando otros sitios con mejores condiciones. Exactamente, vean, eso es lo que nos pasa, un claro ejemplo en Policía. Claro. ¿No? Además, en Policía tenemos la característica de que a nivel de formación somos de las mejores policías que hay en Castilla y León, ¿no? Porque como somos muy transversales y un equipo muy joven, ¿no? Y también los mandos pues son muy proactivos, ¿no? Y buscan una formación integral, es muy atractivo para venir, formas al talento, pero claro, si no le consigues retener porque ofreces temporalidad y no ofreces salarios dignos, pues se te marchan. Y estamos formando, a mí eso me da también mucha pena, estamos formando grandes policías que luego se nos marchan a otras ciudades, pues es que eso no puede ser. Desde luego. Todo el procedimiento administrativo a veces nos resulta un poco confuso y al ciudadano de a pie dice, bueno, vale, ¿qué quiere decir eso de que la RPT va a estar en junio? ¿Qué quiere decir eso de las mesas de negociación? ¿Cuáles son los pasos naturales que le quedan a esa RPT para que pueda llegar al pleno del mes de junio? Tiene que acabarse de negociar, ¿no? Con estas mesas de negociación o mesas de trabajo que están formadas pues, por sindicatos, trabajadores y también por políticos, ¿no? ¿Esto se hará en las próximas semanas? Sí. Luego simplemente tiene que ir a comisión, que aprovechando, ¿no? Lo que he comentado antes, la comisión es el órgano que prepara el proyecto para pleno, ¿no? Elabora un dictamen y una vez pase por estas comisiones, que serán varias, ya puede ir a pleno. ¿Vale? ¿Y tenemos miedo de que se nos quede atascado en alguna comisión? Yo espero que no, vamos, hemos hablado antes de que se han ausentado para bloquearlas. Yo creo que es algo que ya han aprendido que no deben hacer, ¿no? Porque, bueno, aquí también apelo un poquito a la responsabilidad, ¿no? Y sobre todo a la buena fe de todos, ¿no? A la buena fe pues, de sindicatos, trabajadores, ¿no? El ponerse, que sé que lo hacen, ¿no? No me cabe ninguna duda, pero ponerse también en el lugar del otro. Y sabemos que esta RPT, pues bueno, hay situaciones igual particulares que no acaba de resolver, pero es una RPT que va a mejorar los derechos laborales, va a reducir o va a eliminar la temporalidad, mejor dicho, mejores condiciones salariales, ¿no? Todos tenemos que intentar ceder un poquito. Las negociaciones están siendo muy completas, ¿no? Lo cual es bueno, pero hay que sacarlo, hay que mirar hacia adelante y todos dar
ceder un poco, ¿no? Porque además el ayuntamiento está en una posición en la que es que ni siquiera puede ceder, ¿no? Porque como es algo tan complejo, en el momento que un colectivo, no me gusta hablar de colectivos, pero que un grupo de trabajadores se ve beneficiado por algo, pues otros se pueden ver menos beneficiados o perjudicados, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos grandes empleados públicos y además que están proactivamente aportando, pero pediría eso a todos los que tienen que aprobar la RPT, ¿no? Pues primero las mesas de negociación compuesto por todos ellos, ¿no? Luego a los partidos políticos, ¿no? De que tenemos que sacarla adelante, de que es necesario hacer este esfuerzo para que haya una RPT. Pero me decías que no comentase, no me centrase tanto en trámites administrativos, que al final... Pues no es que no te centres, digo que por clarificar, o sea, para conocer bien los plazos, ¿no? Obviamente el alcalde tiene que contarnos cuáles son los procedimientos. Eso es, Bea. Pero yo creo que al final a lo que todos nos interesa es, bueno, pero ¿esto cómo me va a afectar a mí, ciudadano del día a día? ¿Cómo va a afectar a mí? Muy bien, está muy bien que estén más contentos los trabajadores, que tengan más estabilidad, pero ¿cómo me va a afectar a mí? Bueno, pues es que la RPT es el marco, ¿no?, que nos permite contratar a los trabajadores. O sea, si no está la plaza, no podemos contratar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de es que las calles están mal, es que he ido a pedir una licencia y han tardado muchísimo tiempo, es que he ido a registro y han tardado muchísimo tiempo, la solución, ¿no? O lo que decimos es que no hay trabajadores. Bueno, contrátelos. Para poderles contratar necesitamos que este marco nos lo permite, porque ahora un puesto X, por ejemplo, dice, solamente hay 2 trabajadores, no puedes contratar 4. Y si hoy hacen falta 6, pues tienes que hacerlo con los 2. En resumen, una nueva RPT progresivamente, ¿no? Porque luego va a haber que ir haciendo contrataciones progresivamente según haga falta, ¿no? Nos va a permitir dar mejores servicios a los ciudadanos. Porque se ha hablado de gasto y de puestos, entonces aclarar eso, que no quiere decir que se apruebe la RPT y de repente haya 100 contratos más de un día para otro. Gracias también, Bea, por esa pregunta, porque es muy importante este matiz. Eso es, ¿no? La RPT lo que nos permite es, donde antes había, siguiendo con el ejemplo, 2 puestos, pues ahora vamos a poner un máximo de 8. Un máximo. Pero esto no implica que de repente pases, bueno, estoy exagerando muchísimo, pero normalmente se pasa de 2 a 3, o de 1 a 3, o de 2 a 4, no de 2 a 8. Pero bueno, sigo con el ejemplo, ¿no? Lo que nos va a permitir es, bueno, si hacen falta un máximo de 8, se van contratando paulatinamente, ¿no? Además es una RPT que piensa en el futuro. Mañana, cuando esté aprobada la RPT, el día después, el día de mañana, sacaremos oposiciones para que si antes había 2, pues el día siguiente a mañana haya 3 y haya 4 después. Igual dentro de 5 años, pues mira, es que hacen falta 8. O igual dentro de 5 años nunca hace falta 8. El gasto se genera cuando el trabajador se contrata. Que la RPT permita un máximo de 8 no quiere decir, ni muchísimo menos, que se vayan a contratar 8. Lo que permite es que se van a poder contratar si hacen falta hasta 8. Es decir, antes teníamos un cinturón que nos apretaba mucho, ahora nos hemos hecho más agujeros al cinturón, ¿no? Pero eso no significa que vayamos a usar todos los agujeros, significa que están hechos por si nos hace falta. No sé si con este ejemplo del cinturón yo creo que podemos dar un poquito más de luz. Creo que ha quedado claro. Para concluir, aprovechando su presencia, sí que me gustaría tratar un tema que también preocupa ocupa las conversaciones en la calle, que es los distintos casos que hemos tenido de seguridad ciudadana con puntos de la localidad en la que con más frecuencia de la que nos gustaría, pues vemos que la policía tiene que actuar. Desde el ayuntamiento, ¿cómo se está trabajando? Y al final, ustedes tienen la conversación con la Policía Nacional y con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué nos puede trasladar? Bueno, lo primero que quiero decir es que Aranda es una ciudad segura. Es una ciudad segura y Santa Catalina, que es donde se han producido algunos de estos sucesos, también es un barrio seguro. Sí que es cierto que hay focos de conflicto, sobre todo relacionados con ocio nocturno, también otro tipo de establecimientos, ¿no?, de hostelería que no se enfocan también a ocio nocturno, sino que bueno, pues tienen una apertura más amplia. A pesar de esto, yo lo que pido también es diferenciar lo que han sido operaciones policiales de realmente los conflictos que ha habido. Me preocupan a mí mucho los conflictos que ha habido, ¿no? Y
para solucionar estos conflictos que ha habido desde todas las policías, ¿no? Desde Policía Nacional, nuestra policía local, también la Guardia Civil, se están realizando investigaciones y habrá operaciones, ¿no? Pero por eso quiero diferenciar, para solucionar los conflictos se van a realizar operaciones como ya se han realizado, ¿no? Y hemos visto que quizás el detonante que ha causado alarma fue precisamente una operación muy exitosa de la Guardia Civil en colaboración con las dos policías que he citado, ¿no? En colaboración no en cuanto a la ejecución de la misma, sino en cuanto a información, ¿no? Muy exitosa, que ha acabado con la desmantelación de distintos puntos de venta de drogas, y no solamente con la venta, sino ha desmantelado todo el proceso, ¿no? Toda la logística, eso es, gracias, todo el entramado, ¿no? Entonces, esta operación es muy visible, es muy visual, ¿no? Pero es que precisamente estas operaciones se realizan para intentar que se reduzcan, no hay seguridad cero, ¿no? Pero que no haya este caso de altercados, ¿no? Sí que es cierto que en las últimas semanas ha habido varios altercados, ¿no? Algunos con arma blanca. Aquí, pues bueno, me parece esto terrible, ¿no? Cómo puede haber así un comportamiento, ¿no? Aquí, ¿qué puedo decir? Se ha detenido a estas personas e incluso en algunos casos, tras pasar a disposición judicial, han pasado a prisión preventiva, ¿no? No obstante, las operaciones van a seguirse realizando y, bueno, pues la realidad es que están focalizados en estos puntos, todos sabemos cuáles son, y que precisamente pues ahora mismo está generando problemas entre los asiduos a estos puntos, ¿no? Lo que no quita para que sea una preocupación para todos, ¿no? Porque cualquiera puede pasar por allí y encontrarse con lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que está investigándose y que está localizado, no es ni mucho menos un problema de inseguridad del barrio y mucho menos de la ciudad. Pues con ese mensaje de calma, ¿no? Y de tranquilidad a la población, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, Antonio Linaje, por estar esta noche con nosotros y por compartir todas estas actualizaciones del día a día municipal. Muchas gracias, Bea, y a todo el equipo de Telearanda. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.